Listo. Buenos días. Muy buenos días. Estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Contra todos los imposibles, pero aquí estamos. Qué bueno, Sandra, que estamos de nuevo. Muy buenos días para ti y para toda la audiencia. Bueno, hoy les tenemos un programa sobre el retorno de lo reprimido. Estamos hablando en el ciclo de la memoria o de las memorias, y lo reprimido es aquello que retorna a como de lugar, aquello que creímos olvidado y que se nos aparece de manera repentina. Y eso que aparece de manera repentina, pues decimos que es el destino, que es que me tocó a mí, es que es el tiempo de la enfermedad, es el tiempo del choque, es que yo hice todo para que no me tocara ese movimiento, pero resulta que justo lo que hice era lo que me llevaba por la senda de la repetición. Entonces decimos así que hay un destino que unos llamamos Dios, otros llamamos suerte, otros llamamos lo que ustedes quieran. Pero se trata de reconocernos en aquello que nos afecta y que reaparece en nuestra existencia de una manera insistente. Aquello que insiste o no deja de inscribirse, como diría por ahí un psicoanalista, Lacan, Jacques Lacan, quiero decir, aquello que no deja de inscribirse. Y lo que no deja de inscribirse es porque está llamando a ser elaborado. Hay una persistencia de la memoria, hemos dicho, y esa persistencia de la memoria tiene que ver con aquello que retorna y tiene que estarse manifestando como una insistencia de lo que todavía no se elabora, no se procesa Y se repite. o no se supera. ¿Qué ibas a decir? No, pues este tema es muy bonito porque muchas veces no somos conscientes ni escuchamos o no le prestamos mucha atención a eso que se llama el inconsciente. Ajá. Y cómo ese inconsciente nos ataca, más que nos ataca, nos asalta. Muchas veces ya pues cuando tenemos al menos el conocer de que existe un inconsciente, podemos hablar de ese tema, pero hay personas en las cuales ni siquiera reconocen que tienen un inconsciente y todos son actos que se vuelven repetitivos, pero aún sin darse cuenta. El poder de la religión consiste justamente en eso, ¿cierto? Trata de dar explicación de lo que la persona no maneja de su propio destino. Entonces la religión viene y te dice, no, es que es su culpa, es que es por el pecado, es que es por aquello, la relación siniestra que usted tiene con la vida, eso es un estigma que le viene de sus pasados malditos, pues de sus ancestros malditos. Cualquier explicación le damos a la realidad. Vamos a la ciencia, el mito de la genética. No, que es que eso es a partir de lo que usted reproduce de los cromosomas de sus padres y etcétera. Nos vamos a la economía, no, pues por ahí sí que topamos nuevamente con la marca de la maldición. No, usted está maldito, es que usted está marcado en su destino porque le pusieron alguna atadura brujeril, algún hechizo, qué sé yo. Y si nos vamos al poder, que es lo que toca con la política, entonces, no, es que mire que su papá fue un campesino, ¿usted qué va a poder hacer con su vida? Pues tiene que hacer lo mismo que hizo su papá. Usted no puede ir en contra de la corriente, de lo que es la forma de concebir y reproducir realidad en su entorno. Entonces saltamos a lo que podríamos llamar el cuadrante
de los 4 paradigmas y nos vamos al centro corazón, ¿cierto? Y ahí es donde encontramos el destino de la ruleta de la vida, ¿cierto? Ahí encontramos el centro. ¿Cómo es que gira la ruleta de la existencia? No sé si quieras decir algo para que... Bueno, yo quisiera saber cómo para todos, hasta para los oyentes y los que nos están escuchando y para uno pues también, cómo darnos cuenta de ese inconsciente, Fernando. Cómo nos damos cuenta de que no es algo que sea normal o que sea algo pues que traemos de familia, sino que algo nos está hablando, que es ese inconsciente, y cómo nos damos cuenta que nos está hablando, que nos está avisando. Sí, ya lo decíamos y valga la pena pues profundizar en eso, ¿cierto? Sí. De ir al corazón. ¿Cómo es ir al corazón? Preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que de adentro nos ata, en el sentido de lo que reproduzco, en el sentido de las identificaciones, en el sentido de lo que constituyen los patrones de la existencia. ¿Qué patrón se está repitiendo, cierto? ¿Qué factor de la realidad estoy generando o regenerando en esa conexión con lo que intento generar para mí, cierto? Entonces, déjenme poner un ejemplo así cercano. Una persona decía, pero es que yo no sé por qué me siento pesada, yo no sé por qué siento este cuerpo como que me va a dar gripa, como que yo creo que es el coronavirus y algo está pasando en mí. Y entonces le pregunto yo, y cuénteme, ¿cómo es eso de los síntomas internos? Siento que me caliento internamente, como que es un calor por allá profundo, orino y cuando orino es como demasiado caliente. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué otros síntomas siente? Como dolor en los huesos. Bueno, como si le fuera a dar gripa. Me dice, sí, algo así. Bueno, en la gripa, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se produce? ¿Qué es lo que se manifiesta? ¿Qué es lo que se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta una gripa? Se manifiesta con flujos, el flujo, sobre todo la tos, el flujo nasal. De pronto serán los flujos de la excitación. ¿Cómo así que los flujos de la excitación? Sí, los flujos sexuales, los flujos de la excitación con uno mismo. Entonces me dice, sí, tiene que ver. De pronto es que no ha reconocido esa excitación con usted misma. Y dice, pues yo no lo había pensado así. Y empezamos a hablar del asunto de la masturbación y cómo la había considerado entre pecaminosa, culposa y algo que en la familia había sido estigmatizado como maligno, como muy negativo, dijéramos inmoral, para decirlo así, dentro de una tradición judeocristiana. Y bueno, ¿cómo decir que ese fue el camino para encontrar que no había gripa, sino que era una excitación que estaba desencadenando en gripa? Bueno, pero a ver, tú nos estás hablando de un inconsciente con síntomas. Yo ahorita te preguntaba, Fernando, porque muchas veces no somos conscientes, pero por ejemplo voy a hablar de algo que a mí me sucede muy común, y es que intento decir una cosa y me sale otra. Tú me mencionaste que eso se llamaban actos fallidos, ¿cierto? Cuando uno intenta decir algo y por decir una palabra dice otra palabra. Y yo he intentado hacerme consciente de esto. Hace poco, ayer me comentaba mi hijo, tal vez mamá, es que tú quieres actuar muy rápido y no le pones el orden a la mente.
pero, pero realmente siento que esto va más allá de actuar más rápido y que hay un inconsciente que me está avisando de algo. Son actos fallidos que en este caso llamamos lapsus linguae o linguae. Lapsus de la lengua, pues, o ataduras de la lengua. Te voy a decir cachondo, digo cachumbo, ¿cierto? Ahí surge una cosa completamente diferente. El cachumbo pues no refiere al pelo y el cachondo es aquel que gasta demasiados gasta demasiado interés en las demás personas. Generalmente es el gastón el que coquetea a través de gastar en otros. Pero finalmente es una manera de decir pues que hay muchas maneras de ser cachondo. El cachondo realmente está sacando el cacho hacia afuera, no está reconociendo el cacho propio, ¿cierto? Sí. Y el cacho propio tiene que ver con lo que decíamos ahora, el placer consigo mismo, el reconocerse en su propia excitabilidad y en sus propias posibilidades de realización. Pues dijéramos que el autoplacer tiene que ver con la realización propia. Pues el estereotipo inconsciente es la masturbación. La expresión manifiesta es la realización de la vida, sentirme contento, sentir que celebro la vida, sentir que todo tiene para mí significado. Es ahí el autoplacer, ¿cierto? Solo si acepté el placer conmigo mismo es que puedo celebrar la vida. Pero resulta de que conquisto una vida, conquisto un cuerpo y estoy encantado con el cuerpo porque se excita. Entonces lo mantengo enfermito para que ese cuerpo no exprese en lo positivo lo que yo quisiera en celebración de esa condición. Estamos hablando de eso como los síntomas que se nos representan en enfermedades y que muchas veces no caemos en cuenta porque lo que saltamos es a recetarnos para calmar el síntoma. Pero el síntoma lo que nos trae es algo que el cuerpo o que el inconsciente nos está comunicando, ¿cierto? Como cuando hay un dolor en una pierna, algo sucede, bueno, determinadas cosas que de pronto saltan y que uno no sabe por qué en ese momento las está teniendo, pero es algo que tiene que ver con un pasado, con algo que retorna nuevamente. Exacto, eso que retorna de lo reprimido es lo que podríamos llamar las afloraciones del inconsciente. Sí. Pero ¿cómo hacer para que aflore de otra manera que no sea a través de la enfermedad y el síntoma? Generalmente nos ponen alarma es cuando está apareciendo y cuando algo se repite que yo no sé qué hacer con eso. La gente no va a una consulta si no es porque ya tiene una situación que se le repite más o menos manifiesta y que le detiene la realización, por ejemplo en la pareja, por ejemplo en la salud, por ejemplo en la vida social, en la vida profesional, en la vida económica, ¿cierto? Sí. Entonces es cuando aparecen los síntomas que la persona dice necesito ayuda. Muy pocas, yo diría de 1000 una, de 100 ninguna, de esas personas que simplemente acuden a un trabajo terapéutico analítico porque quieren encontrar y auscultar aquello que está más allá de su personalidad manifiesta. Muchos llegan con el doble propósito, o sea, ya tienen la pregunta sobre sí mismos y el cuerpo empieza a manifestar, o la relación marital, por ejemplo, no les está funcionando, la relación con los hijos no les está funcionando. Entonces
conectan ahí esa inquietud sobre sí mismos en relación a lo que es la pregunta por el sí mismo. ¿Cómo decirlo de otra manera? El inconsciente nos está reclamando permanentemente que hay algo que solucionar, y si no lo solucionamos, tarde que temprano va a llegar. Muchas de las personas que han acudido, por ejemplo, a la consulta porque quieren simplemente conocerse a sí mismas, dicen, no, pues es que así sean 5 minutos de bienestar y de ascenso en este proceso de evolución, así sean 5 minutos, pero que yo me permita una vida, al menos ver la vida de una manera diferente a lo que siempre he visto, que yo me permita reconocer aquello que todavía está por allá en los patrones, en los estereotipos que yo manejo en la forma de ser y existir. Sobre todo que es un tema muy bonito y conocerlo, porque esto nos lleva a ser conscientes de situaciones que se vuelven repetitivas hasta los encuentros con las personas, de ciertos comportamientos que se repiten en diferentes personas alrededor, y es porque algo nos está comentando y tiene que ver con algo de sí mismo. Pues si la persona, independiente de cómo sea la persona, viene hacia ti, pero sobre todo si a uno lo afecta, pues es porque hay algo que le está recordando a uno, ¿cierto? Muy algo del valorarse, algo del sostenerse, no sé. Pues hay algo que debemos de pillarnos. Entonces lo inconsciente siempre insiste en repetirse, siempre va a insistir. Recordemos, no deja de escribirse y se va a escribir en las personas que atraemos, en la persona que le vamos a dar la limosna en la calle y le vamos a dar 100 pesos y no quiere 100 pesos, sino que quiere 200 y no nos recibe, en la persona que se nos arrima y nos quiere quitar el celular de la mano, pues el teléfono, en la persona que nos empuja de la acera, ¿cierto? En la persona que nos choque el auto, en quien venimos a chocar también, ¿cierto? Entonces hablamos de una manera u otra que es que algo tiene de energía, es una forma de energía. Muy bien, qué bonito que lo digas, porque es que entonces el inconsciente, alguien decía, ¿y qué tiene que ver el inconsciente con lo supraconsciente, con el campo espiritual energético? Y acabas de tocar justamente ese tema, ¿cierto? Cómo, de acuerdo a cómo vibro, es como el inconsciente funciona. O sea, si estoy funcionando en hostilidad, entonces me llega hostilidad de afuera, me llega la enfermedad adentro, o llego a un lugar de conflicto, ¿cierto? Ese es el día en que detono conflicto. ¿Dónde voy a detonar o por qué voy a detonar conflicto? Sin saberlo, alguien se siente provocado por mí. Pero ¿cómo así? Que es que no me avisaron, pero ¿cómo es que no me tuvieron en cuenta? Pero ¿cómo es que me quieren hacer, bueno, cualquier cosa? ¿Cierto? Estoy en conflicto conmigo. Entonces surge el conflicto de afuera como una relación especular. Lo que decimos generalmente en nuestra enseña, es decir, nosotros en Emanciparte enseñamos de que hay un enemigo peor que todos los enemigos posibles del universo, y es nosotros mismos. Ay, sí. Si estamos en enemistad con nosotros mismos, vamos a detonar afuera cualquier enemistad, cualquier desliz, cualquier olvido, cualquier falta de escucha, condiciones que nos van a empujar por la cuesta abajo de hay un conflicto y es contra mí y es que me tienen bronca, y es que si lo miro desde afuera, lo llevamos adentro, me tengo bronca, tengo conflicto conmigo, estoy en contradicción conmigo. ¿Se entiende? Sí. En esa relación de enemistad
de vibración interna, entonces decimos que el inconsciente sigue la misma lógica de la física cuántica. Atraigo aquello en lo cual estoy vibrando. Estoy vibrando en positividad. Bueno, entonces me llega todo lo positivo. Estoy vibrando en oposición, entonces me llega toda la oposición. ¿Contra qué me estoy oponiendo? Me estoy oponiendo contra mí. Bueno, entonces me llega alguien que se opone a mi realización. Este tema es bueno, es un tema que me mueve mucho porque hasta me parece un poquito como que tiene sus vericuetos, en el sentido de que cada persona o cada ser humano siempre quiere lo mejor para sí mismo, pero como no se es consciente de las cosas que debemos de sanar o reconocer, o cosas que se han olvidado y que de pronto llegan nuevamente, de pronto de primerazo, que uno piensa que es de primerazo y son cosas que ya han venido de atrás. Pero como uno dice, pero ¿por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué me está sucediendo, por ejemplo, ese encuentro con alguien que quiere quitarme el celular? O el encuentro con personas que, por más que uno trate de ser amable, la persona siempre trata de ser cortante. Y uno dice, bueno, pero si yo quiero estar bien, ¿por qué estas personas vienen a recordar y no buscar un camino más fácil? Maravilloso lo que estás diciendo, porque entonces encontraríamos en la mayoría de la gente actitudes como irrespuestas, es decir, reclamos con uno como terapeuta. Pero ¿cómo así? Usted me está diciendo que yo soy, estoy queriendo contra mí mismo la enfermedad. Pues precisamente, yo no lo nombré así, pero usted lo nombró de esa manera. No, pero ¿cómo voy a querer yo eso? ¿Cómo se le ocurre? Una persona en trabajo terapéutico me decía, no, pero es que yo me siento muy bien, es que yo en mi mente no consigo tales cosas. Bueno, pero es que no es lo que usted concibe en la mente, el cuerpo le está manifestando que el cuerpo le está doliendo, que le zumban los oídos, que le está manifestando dolor en las plantas de los pies. Aquí hay tres realidades. Una, la idea que usted tiene de sí misma inconscientemente, que se confunde con el cuerpo y se siente un cuerpo desgastado. Dos, el cuerpo que está manifestando lo que usted todavía no resuelve, de lo cual no quiere apropiarse. Y tres, la versión que usted quiere sostener a como de lugar desde una conciencia declarada de que nada tiene que afectarle, nada de sus pensamientos, sus fantasías o sus temores representados en el cuerpo tendrían por qué afectarle. Entonces decimos ahí que generalmente hay una disociación o una escisión. Disociación: me divido entre la idea que yo tengo de mí mismo y la idea que me está llegando en todos los aconteceres que vivo en mi existencia. Soy el mala suerte. No, pero es que yo no tengo ese concepto de mí, es que yo soy un ser triunfador, a mí me tiene que ir bien en todo lo que hago y es que yo tengo que ser triunfador, etc. Pero vamos al hecho y siempre atraemos socios que no funcionan o socios que nos dan por el cogote, etc. La escisión o fragmentación, para que lo entendamos, escisión o fragmentación tiene que ver con más de dos partes, es decir, como en el caso que les comentaba, ¿cierto? Una parte de mí que se identifica con un cuerpo desgastado, enfermizo, un cuerpo del cual no me apropio porque creo que me degrada identificarme con ese cuerpo. Yo no me voy a identificar con una excitación que me llega y yo no sé qué hacer con ella, ¿cierto? Y la otra es la postura de no tiene por qué afectarme. Pero yo que estaba tan bien, pero yo que pienso tan positivo, pero yo que hago las afirmaciones todos los días frente al espejo y digo que soy bonita, que soy
guapa que soy exitosa. Pero entonces aquí nos estás hablando de que es un inconsciente totalmente emocional. Exacto. O sea, el inconsciente nos habla desde la emoción y no desde lo práctico, sino desde la emoción. Entonces es como cómo comprender esas emociones. Exacto. Cómo comprender las emociones es lo que nos llega por reclamo. ¿Cómo voy a solucionar? Me voy a ir al médico a tomar y me voy a poner toda la receta de ampicilina, porque este es un asunto de las glándulas, ¿cómo se llaman? Las, Las amígdalas. las amígdalas. Me voy a poner toda la ampicilina que sea necesaria, porque yo no me voy a dejar joder de este cuerpo. Es que Entonces es algo... voy, no resuelvo, yo no estoy diciendo que no podamos o que no combatamos los síntomas. Sí, podemos combatir los síntomas, pero al tiempo voy a solucionar para que deje de presentarse. Sí, es algo como de ser consciente por qué nos llega el síntoma. Entonces las amígdalas, es que hay 2 bolas aquí. ¿Las bolas de quién? Y la persona, pues suena cómico, ¿no? Pero entonces la persona empieza, las bolas, yo dije las bolas, sí, dijo que 2 bolas aquí. Como si a uno se le subieran las pelotas. Bueno, usted lo dijo. Hay algo muy bonito del psicoanálisis y también como de la psicología, pero mucho más del psicoanálisis que va más profundo, y es llevarnos en esa forma de hablar, porque nosotros muchas veces empezamos a hablar, pero de una manera muy suelta, y sucede que esas cosas conectan con ese hablar conecta con el inconsciente, ¿cierto? Pero también en la forma como representamos también ese inconsciente. Entonces ahora que decías, ¿no? Que las bolas, claro, ¿cómo lo estamos representando? ¿Cierto? Simbólicamente como unas bolas. Y bueno, si lo tomamos para el lado amable, pues es bonito porque el psicoanálisis lo que nos lleva es a reconocernos. Hace poco tenía un sueño donde decía que las enfermedades, realmente nos enfermamos cuando nos dejamos invadir de los miedos. Es decir, nos enfermamos cuando nos sugestionamos y hay algo que me niego a reconocer. Entonces entro en una enfermedad donde llamemos, porque somos muy dados a creer en lo científico, que es por la edad, que es por lo genético, que es por un virus. Sí, existe, sí están allí, pero predisponemos el cuerpo para que la enfermedad habite, ¿cierto? Exacto. Bueno, saludamos a, entre otros, a Alicia Calle Correa, a Sebas Gómez, a Nora Beatriz, a César Mauricio, Andrés Suárez, Astro. Gracias. Gracias por estar en sintonía, y a los demás que no hemos podido nombrar también. Qué bonito que lo digas, Sandra, porque quería retomar justamente lo de las bolas, ¿cierto? Porque uno cree que nada tiene que ver con uno. Entonces, recordé un caso con una mujer, entonces le decimos, bueno, usted se les dice, entonces como si a uno le subieran las bolas. Sí. Y yo, pues, es que yo no tengo bolas, ¿cómo así? ¿Sí? Las mujeres estamos en mayor ventaja. Los hombres tienen 2 y nosotras tenemos unos ovarios. La potencia de la mujer está representada en los ovarios, ¿cierto? Qué lindo. Unos ovarios. Además, físicamente tendríamos la potencia masculina representada en el clítoris. Somos masculino-femenino, ¿cierto? Entonces son cosas que nos permite del inconsciente, cuando somos escuchados o estamos ante una escucha atenta, vamos descubriendo cuál es el sentido real y profundo de aquello que todavía no apropié.
Fernando, entonces mira, como para ponernos así, el inconsciente nos habla de una manera que es como para que estemos como atentos, no sé si habrá más, pero son cosas que nos pillamos, que es el acto fallido, o sea, cuando intentamos decir algo y nos salen palabras diferentes, Ajá. ¿cierto? Están los síntomas, que lo llamamos enfermedad, síntomas. Está en los sueños, Ajá. nos hablan también, hace poquito tuve un sueño y no lo quería hacer Ajá. consciente y lo miraba hacia afuera, pero bueno, en los sueños. Ajá. Y bueno, y algo leí que en los chistes, Ajá. cuando las personas por decir algo prefieren irse por el lado del chiste, pero para mencionar lo que es real para ellos, Ajá. ¿cierto? Entonces se van en el chiste para no tener que confrontar una verdad seria, sino que a través del chiste manifiestan algo del inconsciente. Entonces, ¿cómo hacer, cómo hacer para que nosotros, ya que tenemos en cuenta, mira, esto es algo del inconsciente, esto es un síntoma, yo me puedo ir como a mirar este síntoma porque lo tengo, o cuando estoy, se me enreda la lengua, que a mí Ajá. me pasa muy seguido. Entonces es cómo hablarle al inconsciente, como si ya soy consciente de que es algo de mi inconsciente, me comunico con él. No, entonces no es hablarle al inconsciente, Ok. es reconocernos como inconscientes. Ay, Soy yo el inconsciente. Si fui yo quien tuvo el lapsus, entonces actos fallidos, ¿cierto? ajá. Eh, el lapsus lingüe, el olvido, Uh-huh. eh, el error en el acto, es decir, voy a hacer algo y termino haciendo otra cosa, o La pérdida de llaves. voleo la mano y le doy a la pared y Ay, resulta de que en la pared había un clavo y el clavo se me clavó en la mano, qué sí, sé sí. yo, pues accidentes, para que lo pongamos en términos generales. Y también decía los sueños, también Sí, decías las manifestaciones corporales, también decías los chistes, eh, también a través de la personalidad. perfecto. La pérdida de la memoria es una insistencia de mantener olvidado lo reprimido. A veces nos hacemos tan rígidos con relación a lo reprimido inconsciente, lo reprimido infantil, que nos pasamos la existencia manteniendo un cuadro de movimiento físico, unos movimientos físicos que no puedo, como diríamos en el Alzheimer, eh, no puedo romper con la rigidez, Ok. ¿cierto? O en el mal de San Vito, ¿cierto? Donde estoy en el tembleque permanente. Son esquemas que se filtran y se hacen síntomas en el campo corporal. En el Alzheimer hay una rigidez que ha tomado la postura de, del abandono, ¿cierto? Sí, En el mal de San Vito hay una movilidad que está queriéndose manifestar eh, y no le hemos dado cabida. ¿Cuál es la movida del mal de San Vito? Perdónenme que lo diga, pero tiene un estereotipo inconsciente y es eh, ese bailoteo de, de nuestra existencia que reclama mal movimiento, que reclama alegría, que reclama agitación, porque la vida se ha vuelto muy monótona, ¿cierto? Entonces, el mal de San Vito es eso, de celebración, que se nos impone como un bailoteo inconsciente. Lo mismo mucho de los tics, ¿cierto? Es un claro. bailoteo de... Entonces estoy Con el lobo. guiñando un ojo Sí, permanentemente sí. y entonces tengo que guiñar el ojo y hacer cierto movimiento. Como el inconsciente recordándome Ay. de que la vida requiere coqueteo, que la vida puede ser más, Más alegre, más alegre. más fluida. Por ejemplo,
Y el coqueteo que nos da a entender, el coqueteo nos da a entender el asombro, ¿cierto? Y a la soltura. La soltura con la celebración en ese asombro. En ese sentido, entonces, estamos hablando de cosas muy generales, pero que a cada uno nos toca, y es para que examinemos en lo que cada uno, qué pasa. Una de las tendencias más generales en el ser humano es a volcarse hacia afuera. Sí. Todo en este tiempo de los miedos, acuérdense con lo del coronavirus y el Zika y el chikungunya, ese tipo de flagelos que temporariamente nos asaltan, están hablando de, a ver, los medios nos ocupan a través del miedo. Así es. Como usted no quiere ocuparse de sí mismo, entonces yo lo voy a ocupar. Está muy desocupado, venga, yo lo ocupo. Viva para esta gripa y crea que es un chikungunya, o crea que es un Zika, o crea que es un... Astro nos está escribiendo algo, pero yo, como estamos todavía manejando estos medios, estamos grabando a través del celular, entonces no alcanzamos a mirar lo que Astro nos está comunicando. Sí, pero bueno, Astro, después te estaremos, si nos preguntas algo, te lo estaremos contestando ahorita, al final del programa. Sí, déjenos por favor sus opiniones, sus puntos de vista, sus inquietudes, y después del programa les estaremos contestando. Muchísimas gracias por comprender y por conectarse, estar en conexión con esta maravilla que se llama el despertar de la conciencia. Sí, sí. Entonces decíamos que cuando no nos ocupamos, el otro viene y nos ocupa. Les cuento que es una cosa que siempre ha reinado en la humanidad. Los sistemas, todos los sistemas han sido iniciados por iniciados. Entonces, el sistema dominante que nos volcó hacia afuera se especializó en mantenernos ocupados, ¿cierto? Así es. Ocupados en rituales, ocupados en la compra, ocupados en la productividad, ocupados en la preocupación. En el último tiempo, para la última época, ha sido el asalto al cuerpo. Cómo ocupar a la gente. Ya no necesitamos su productividad porque tenemos medios tecnológicos para la productividad. Entonces los necesitamos ocupados en la enfermedad. Bueno, están muy cesantes. Bueno, pongámosles una enfermedad a ver si se ocupan de algo, porque a esta gente hay que mantenerla atareadita para que no entiendan de que la única revolución posible es la revolución de sí mismo. Más que revolución, emancipación. Revolución es una vuelta de campana, ¿no? Toco la campana da la vuelta y vuelve al mismo lugar. No. La emancipación es la consideración de aquellos aspectos que desde mí emanan y que los pongo a mi favor, para poder emanar hacia afuera lo que ya conquisté adentro. Entonces ya no se trata de conquistar el afuera, ni de dominar, ni controlarlo de afuera, sino conquistarme a mí mismo. Fernando, yo tengo una pregunta, y es que si yo ya me hago consciente de esos actos que estoy reprimiendo, ¿se vuelven a repetir? o simple, porque es que también hay algo que está grabado en la célula. Si no hay algo que está grabado en la célula de cada quien, y en eso digamos que hay cosas que son repetitivas porque vienen también de todo un aprendizaje familiar, de todo un aprendizaje de una sociedad donde uno ha grabado esa información. Entonces, bueno, yo ya lo hago consciente, pero puede ser que esos actos se vuelvan, en algún momento vuelvan a aparecer. Bueno, si no cesa de repetirse, la generalidad es esta, si no cesa de repetirse es porque todavía hay cabos
sueltos o cabos, raíces, para decirlo Sí. más exactamente, que todavía nos atan en esa condición, ¿cierto? Sí. Pero para quienes hemos avanzado en el campo iniciático, nos damos cuenta de que primero se manifiesta Sí. y para poderlo reconocer, apenas lo reconocemos y lo superamos, estamos listos para dar un nuevo paso. Entonces tiende a repetirse para poner a prueba nuestro talante. A ver, ¿usted qué fue lo que aprendió? Como una esfinge. Como una Una esfinge que aparece para ver qué tanto nosotros estamos ya preparados para dar ese salto. Por un lado. Y por otro es el yo resistiéndose a dar el nuevo paso, ¿cierto? Y tercero, aparece, pero ya para ayudar a sanar a otros. Es decir, Perfecto. por ejemplo, mi compañero sexual está en una fase de evolución diferente a la mía. Entonces yo puedo vivir el síntoma de ese compañero sexual para ayudarle a entender. Si la persona no quiere darse cuenta de que hay algo ahí en juego, Sí. pues entonces yo lo vivo en enfermedad, en decaimiento, en fracaso para la otra persona con la cual estoy compartiendo la energía sexual. En otro sentido también, ¿cierto? Entonces me llegan personas en el campo terapéutico, esto ocurre casi siempre, personas que están listas para dar el salto en términos de lo que significa la liberación de La esas formaciones emancipación. sintomáticas. Como yo ya lo liberé, entonces atraigo energías que están en consonancia con mi propia frecuencia. Ay. ¿Desde dónde? Ve cómo llegó esta persona a la consulta. Y eso, esas mismas personas nos las encontramos afuera, o sea, son las personas que nos vienen a recordar eso que ya se está soltando, pero que aparecen y se vuelven constantes ahí. Y entonces ya al momento de reconocer eso es sostener el propósito, sostener lo que ya se ha alcanzado y digamos que podría sonar hasta un poco egoísta, pero es ya, yo lo tengo claro y bueno, es más para uno que... Sí, les cuento que es tremendísimo esto porque fue darme cuenta a través de la relación con la cuarta dimensión cómo llegaban entidades, almas desencarnadas y querían apoderarse del cuerpo, apoderárseme del cuerpo. Y ya luego, cuando ya pude liberar unas, no sé cuántas, entonces ya llegan de otro modo, ¿cierto? Ya llego a un lugar y hago el movimiento pertinente, luego sueño con esas entidades y el otro día ya despejado el panorama. O sea, siguen llegando entidades para que les ayude a salir de los bajos astrales. Sí. Pero ya bajo la condición de haber sanado mi compromiso, mi deuda con los bajos astrales. Y eso también ocurre con las personas acá en este plano. Eso mismo ocurre en el campo de la terapéutico, ¿cierto? Entonces estamos diciendo de que como es aquí, es allá. Como es aquí en la vida corriente, lo que decíamos del campo terapéutico, es allá, en la cuarta dimensión, que llamamos bajos astrales. De la misma manera como me estoy relacionando y lo que voy superando aquí, me va abriendo umbrales para adentrarme en otras dimensiones, ¿cierto? Sí. No, pues, imagínate. No sé si quieras decir algo hasta aquí. Todavía tenemos unos minuticos más. La verdad es que esto es un tema, Fernando, que yo pienso que en ocasiones tú me has dicho, me has hecho caer en cuenta algunas cosas de ese inconsciente y te voy a ser sincera, muchas veces, a veces me confrontan o me enojan y creo que eso le pasa a todos los seres humanos cuando otra persona o es más fácil hasta uno mismo pillarse y mejor evadirlo.
la persona se siente insultada, ¿cierto? Entonces hay una resistencia a reconocer. Pues quiero mencionar esto de la resistencia porque no es algo sencillo reconocernos en esos fallidos, en esos síntomas, en esos chistes de doble sentido que siempre sacan a relucir algo interior, porque muchas veces la gente se vuelve graciosa y uno se ríe, pero siempre hay algo allí en ese doble sentido. Y reconocerse en eso a veces es molesto hasta para uno mismo, porque dice, bueno, ¿de qué me van a hablar? Y uno prefiere hacerse el resistente. ¿Qué me está diciendo la realidad? Alguien me insulta, ¿cierto? Sí. Voy por la calle y alguien me insulta. Entonces tomo el insulto como una interpretación que no reconocí yo del hijueputazo que me dieron, ¿cierto? ¿Qué fue lo que yo no reconocí? Si me dolió tanto es porque me siento hijo de una puta, perdónenme la palabra. Me siento aludido. Me siento aludido, entonces voy a examinar qué es lo que de puta consideré de mi madre, ¿cierto? Otra sería irme a pelear con el otro porque me agredió, porque asaltó mi, qué sé yo, mi valoración propia, mi dignidad, etc. En el campo terapéutico, la persona igualmente se siente agredida con ciertas interpretaciones. Así es. Y entonces hay personas que han llegado a la consulta y dicen, no, es que me fui contra usted y dije que era un hijo de tantas y le acuchillé y cogí una almohada, la rompí, le di con una tabla, y bueno, entonces, bueno, dígame qué fue lo que tanto le molestó. Ah, que ustedes son hijo de por cuantas, que no sé qué. Bueno, qué rico que lo manifiesta, qué rico que lo reconoce. Pero ¿a quién está representando el terapeuta? Ah, sí, es que yo no quiero reconocer que tengo fallas, que tengo dificultades, que hay cosas en mí que no he trabajado. Entonces ya la persona que ha estado en la dinámica del trabajo terapéutico se entera que hay una resistencia muy potente a darse cuenta de sí misma, ¿cierto? A darse cuenta de las dinámicas y las manifestaciones de esas dinámicas internas. Y el trabajo terapéutico es para eso. Esto que decías, por ejemplo, de irlo diciendo a una persona llegada, es muy tremendo porque la persona puede sentirse agredida fácilmente. Así es. Y han habido asesinatos en la historia. Hermine von Helmut fue una psicoanalista que fue asesinada por un sobrino. Y parece ser que ella se le iba encima con interpretaciones unas y otras. Y el muchacho se sintió acorralado y mató a su tía porque esta hijo de tantas, porque venía a decirme cosas tan... Pero seguramente es lo que llamamos la interpretación silvestre. Okay. Interpretación silvestre, la digo como caiga y a quien le caiga, ¿cierto? Interpretación salvaje, la digo sin que sea el tiempo adecuado, o sin que sea la persona apropiada, o sin que esté en el tiempo apropiado para recibir la interpretación. Perfecto. Y la interpretación terapéutica, que es en el momento que llaman los joyeros, el momento del clivaje. El clivaje es allí donde el joyero da el golpe al diamante y sabe que por ahí es donde tiene que darle para que tome la forma apropiada, pero es por ahí por donde tiene que darle para que surja, brote el cristal en su auténtica belleza. Sí, sí. O sea, el momento del clivaje es el que nos va a llevar a un insight, ¿cierto? Y me imagino que por eso es que se arman tantas disputas y tantas diferencias como entre los seres humanos, familias,
porque muchas veces nos aceleramos a dar una opinión o a dar un supuestamente consejo desde lo que también denotamos que nos estamos comunicando. Y, y bueno, también decir de que por eso es que los psicoanalistas tampoco es que sean los más amados por la gente, porque siempre tienen algo que dicen que entra en esa molestia, pero es muy bonito también decirlo, entra en la molestia, pero es allí donde está la valentía de ese coanalizante, de mantenerse en ese propósito de seguir conociéndose. Por un lado, la mayoría, y Freud lo dijo, ¿cierto? El psicoanálisis es poco susceptible de hacerse querido o popular. Primero porque toca con los sentimientos de la gente y segundo porque va en contra del sentido común, que entre otras cosas es el menos común de los sentidos, y es que la persona se va por lo que percibe. No, pero es que yo creo que no, es que no es lo que usted cree, es lo que está apareciendo en su pierna. Se quebró una pierna, venga a ver, ¿por qué me tengo que quebrar justamente la pierna derecha? La pierna derecha, el derecho, para que lo reconozcamos más o menos. La derecha es la representación del Padre, la representación de la ley. La izquierda es la representación de la Madre, ¿cierto? Entonces, en esa vía vamos ubicando cositas. O sea, muchas veces cuando entramos en esas confrontaciones con la ley, digamos, de familia, entonces algo se nos enferma del derecho. Y se nos enferma del derecho. Del derecho. No, en Colombia estamos enfermos del derecho. Uy, sí. Es llamativo que por cada 100.000 habitantes hayan 220 educadores. Sin embargo, hayan 428 abogados por cada 100.000 habitantes. Uy. Eso es escandaloso. Sí, sí. Estamos enfermos del derecho. Tanto derecho está al revés. Ay. Muchísimas gracias, un feliz día. Hasta luego.